Denle un aplauso fuerte de alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Estamos en nuestro día número 14 de ayuno y oración. Amén. Permiso, voy a... Salucita, dice el hermano. Gloria a Dios. Día número 14 de ayuno y oración. Nos sentimos fortalecidos en el Señor. Amén. Y el mensaje de esta mañana lleva por título Derribando Gigantes. ¿A cuántos? Me imagino que a la mayoría, o mejor dicho a todos. Pero ¿a cuántos les ha tocado vivir experiencias en las cuales son desafiados? Amén. Yo resumí en algunas. Algunas son medias chistosas, otras no tanto. Amén. Y voy a contarles parte de mi vida en esta introducción a este mensaje. Uno de mis desafíos cuando era chico, aunque usted no lo crea, yo jugaba fútbol. Jugaba en un equipo que se llamaba Sol de América. Amén. Y no es que yo era malo, habían otros que eran mejores que yo. Pero por alguna razón, ¿cierto? Yo creo que estaba mal ubicado en la cancha. Yo quería ser goleador, pero no se me daba. Años después me di cuenta que era mejor defendiendo. Creo que siempre fue lo mío, dar patadas, ¿no? Fui mejor defendiendo que atacando. Pero cuando era chico, todos quieren ser goleadores, ¿no? Y un desafío fue que, bueno, por esas cosas del destino y los astros se conectan, que se lesionó el delantero oficial y se lesionó el segundo también. ¿Y quién estaba? Ahora, ¿cuál fue la presión de saber que tenía que jugar un partido? Era un partido difícil contra un equipo mejor que nosotros. Pero la presión, ¿cuál fue? Que mi hermano me iba a ir a ver. ¿Quién ha tenido hermanos mayores? Son molestosos, ¿sí o no? ¿Por qué será que el hermano mayor molesta? Y este no me iba a ir a ver para alentarme para que yo meta goles, no. Este iba a irme a ver para burlarse de mí. Entonces yo pasé esos días como en tribulación interna. Porque yo dije, lo único que falta aquí es que llegue ese momento y yo o me pierda un gol, o juegue mal, o no agarre ninguna y ande parado todo el partido. Y como no había otro delantero, tenía que ir yo. Cuando llego a la cancha estaba todo el ambiente, era un clásico, era en un barrio, bastante duro ese barrio. Y entramos a la cancha, estaba rodeada de gente la cancha. No sé, para los que han jugado fútbol era como entrar en la Champions, así en la Libertadores, en nuestro corazón, ¿no? ¿A quién no ha pensado alguna vez entrar en una cancha así, no? Y la gente ¿sí? Bueno, Dios me cumplió ese sueño. Entré a la cancha de Boca una vez, es otra historia, pero entré una vez a la cancha de Boca, pero no entré a jugar, entré a orar por la gente en un clásico. Sí. Levantamos nuestras manos con todos nuestros amigos y empezamos a orar por la gente en medio de la cancha. Los de Boca no tenían ni idea qué estaba pasando. Nosotros estamos orando para que no haya violencia. Bueno, esa es otra historia. El punto es que comienza el partido y yo dije, wow, esto está difícil porque los defensas eran mucho más grandes, más fuertes. Dije, entonces está difícil. Pero en un arranque de habilidad y de esos momentos en que Dios te entrega, no sé, dije, bueno, no te voy a hacer sufrir más, te voy a dar estas dos cosas para que tú puedas moverte hoy día. Tomé la pelota y miré a mi hermano, que estaba desde afuera mirándome. Me saqué a uno, me saqué a otro, me saqué al tercero, quedé solo contra el arquero. ¡Pum! La tiré al palo. Y toda la gente, ¡ah! Y yo ya como que... Segunda jugada, nuevamente, una finta, me saco uno, me saco dos, ¡tum! Palo de nuevo. Y la gente, ¡ah! Y yo ya... Y no la agarré más en todo el partido. ¿Ya? Pero esas dos jugadas valieron para ya decir, no, sí jugué, algo hice. Amén. Fue un desafío. Otro desafío también siendo bastante niño fue tener que pelear con uno más grande. Yo nunca había peleado en mi vida,
Pero se presentó la oportunidad no porque yo la quise, sino porque si yo no me defendía me iban a pegar. Otra vez en un partido de fútbol en el barrio. Durante esos días, mi papá me había puesto un saco para pegarla ahí en un galpón que teníamos al fondo de la casa. Yo amarré una pelota de tenis y comencé, pero era solamente por hacer algo, y comencé a pegarle esa pelota de tenis y me movía, y yo en mi cabeza yo estaba boxeando, no sé si lo estaba haciendo bien o mal. Mayweather dice por ahí, Pacquiao. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no pasaron muchas semanas, mis amados hermanos, cuando de pronto en un partido había uno que le pegaba a todos. No sé si usted conoce esos en el barrio que de repente era el que le pegaba a todos. Y claro, era más grande. Estaba mucho más desarrollado que el resto y parece que lo alimentaban bien. Cuando de pronto yo celebrando un gol porque había metido un gol y se me viene encima este tipo y dije, vi pasar mi vida como una película. Dije, yo ya me veía ya en el hospital. Pero fue una reacción, yo diría instintiva, de hacerme para atrás y me imaginé su cabeza como la pelota de tenis. Y pa, pa, pa. Me movía, y de repente se metió el primo, que era mucho más grande que él, me empuja y lo lleva para allá, y lo llevaron. Yo ni siquiera vi que le había sacado sangre, pero dicen los vecinos, que después de eso me hice famoso. Era el protector del barrio contra los abusadores. Pero también fue un desafío duro, el poder enfrentar algo que de repente uno no estaba preparado. Ni decir cuando me tocó el servicio militar obligatorio y esa cancha de arrastre, que era una cancha de obstáculos larguísima, se transformó en algo casi imposible de poder cruzar. Y el problema era que al lado tenías a gente que si tú no lo hacías te golpeaba. Obviamente esa era la manera de hacer el servicio militar. No, esto que hacen ahora que lo van a traumar. No, antes si tú no pasabas un obstáculo te pegaban. Y a punta de golpes logré pasar esa cancha de obstáculos, que fue un desafío demasiado grande. Dejar mi ciudad, irme a estudiar a otra ciudad en Buenos Aires. Mi ciudad eran 150,000 habitantes, Buenos Aires son como 15 millones. Sin tener a nadie que te espere en el terminal y sin conocer a nadie. Que cuando me subía en ese primer taxi yo iba orando, Señor, que no me roben, Señor, que no me roben, Señor, que no me roben. Y de estar desafiados a comenzar una nueva etapa sin conocer a nadie en otro lugar, en otro país, lejos de tu familia. Obstáculos que muchas veces fueron gigantes para mí. Yo solamente les cuento lo que conozco. Yo sé que usted también ha pasado obstáculos y ha tenido que enfrentar gigantes. Y esto provocaba muchas veces la duda si estamos o no estamos a la altura de poder alcanzar ciertas cosas. En nuestra vida siempre nos vamos a ver enfrentados a desafíos que van a generar temor. Y si no lo sabemos enfrentar, van a determinar en grande manera nuestra forma de vida en esta tierra. Los estudios, la profesión, el trabajo, declararte a la persona que amas, otro desafío. Cuando tú sabes que estás enamorado de alguien y cómo le hablo y cómo le digo, y se te mezcla todo. Relaciones familiares, la pérdida de un ser querido, falta de dinero en el matrimonio, falta de trabajo, engaños, frustraciones, desafíos. Siempre seremos desafiados. Y tenemos dos opciones: aceptar el desafío, vivir la experiencia de crecer, incluso la experiencia de llegar a equivocarnos, pero aprender de nuestros errores, o quedarnos estancados por causa del temor o por falta o por la comodidad. Muchas veces por la comodidad o por el miedo no nos queremos mover. El fracaso, mis amados hermanos, viene cuando no nos preparamos como es debido para afrontar los desafíos. Sí, los fracasos vienen cuando no nos preparamos para afrontar desafíos. Y muchas veces después ya no tenemos el aliento, la fuerza para levantarnos. Y no podemos culpar a Dios de esto. Básicamente porque Dios dice su palabra que el que necesita sabiduría, que se la pida a Él y Él la dará en abundancia. O sea,
Dios nos da la sabiduría. La sabiduría es espiritual, es el discernimiento del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero también el Señor nos da la inteligencia, que es la capacidad que obtenemos mediante nuestro propio esfuerzo. Amén. El equiparnos de manera intelectual durante el proceso. El mensaje de hoy está enfocado en esto. Que usted salga de este lugar con su corazón lleno de fe para derrotar aquellos temores, los desafíos que se pongan por delante. Que Dios sea su gigante para usted. Amén. Y que Dios le ayude a enfrentar a gigantes que no son tan grandes como Dios. Recuerde que tropezar no es lo mismo que fracasar. Quizás hemos tenido tropiezos, pero tropezar no es lo mismo que fracasar. Así que en esta mañana déjeme decirle, no haga de un tropiezo su fracaso. Le invito en este día a que se levante en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levántese en el nombre del Señor. Primera de Samuel 17:40. Primera de Samuel capítulo 17, verso 40 dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Usted recuerda, esta historia es conocida, ¿cierto? David tiene que enfrentarse a Goliat. Ambos ejércitos, los filisteos y los israelitas, estaban frente a frente, cada uno en un monte, y abajo había una especie de valle que los separaba. Había un filisteo grandote, Goliat, de la ciudad de Gat, que la historia cuenta que desafiaba a los ejércitos del Señor. Manden a un hombre para que pelee conmigo. Si yo pierdo, todos los filisteos van a ser sus siervos. Si nosotros ganamos, ustedes van a ser nuestros siervos. La historia cuenta que medía, bueno, hay una controversia. Algunos dicen que la estatura promedio de la nación de Israel era 1,50 m, 1,60 m. Amén. Y se especula que Goliat medía 2,40 m. ¿Ya? Obviamente lo veía como gigante. Aunque otras interpretaciones y según las tablas de medidas dicen que podía llegar a medir hasta 3,50 m. La cosa que el hombre era grande. Amén. Era grande. El tema es este. ¿Qué principios podemos sacar de esta tremenda historia? Usted conoce la historia. David decide tomar el desafío de colocarse él como el medio para que Dios se glorifique. Y él entiende que no están solamente desafiando a un ejército, sino que están desafiando a los ejércitos del Señor. Y él lo toma como personal. Amén. Es por eso que cuando se enfrenta y dice, ¿quién es esta bola de grasa que viene a insultar a los ejércitos del Dios viviente? Amén. Es interesante que cuando David primero pregunta, ¿y cuál es el premio? Dese cuenta que también la historia va por ahí. Porque había un premio. Había que casarse con la hija del rey. Era eximido de impuestos por toda su vida y aparte le daban riqueza. Así que había un buen premio. Pero David no se halla con la armadura que Saúl le propone colocarse. David utiliza lo que siempre utilizó. La Biblia dice que toma 5 piedras lisas del arroyo. Estas 5 piedras las toma para enfrentarse a este gigante. Vamos a utilizar esto como un símbolo. Estas 5 piedras van a ser 5 principios que nosotros vamos a aprender en esta mañana para derrotar nuestros propios miedos, nuestros propios gigantes. En este día espero que su corazón se llene de fe. La primera piedra es tener confianza en el nombre del Señor. En 1 Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tengamos en cuenta, mis amados hermanos, que en todas las batallas nunca vamos a estar solos. Durante todos estos días, y siempre lo hemos hecho, hemos solicitado, si usted tiene alguna necesidad de oración, como iglesia estamos orando por usted. Amén. Si usted tiene alguna petición de oración, no tenga temor.
envíela por medio del WhatsApp y vamos a estar orando por usted. Estamos orando durante las mañanas, a las 5 de la mañana, en las conexiones que tenemos a través de Zoom estos 21 días. Y todos los viernes estamos orando. Como pueblo de Dios, constantemente estamos orando por aquellos que están en necesidad. Pero déjeme decirle que si eso a usted no le da suficiente confianza, y si eso a usted no le da suficiente seguridad, hay un nombre que está por sobre todo nombre. El nombre que el Señor ha levantado, el nombre de Jesús, en el cual usted puede depositar su confianza. Filipenses capítulo 2, verso 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada vez que usted tenga que enfrentar a algún gigante, recuerde en qué nombre puede ir. Hay un 911 cuando tenemos alguna emergencia. Bueno, Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 es tu 911. Amén. Justo es el 911, mira. Filipenses 2, 9, 11. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el nombre del Señor es superior en la tierra, debajo de la tierra. De todo lo que existe, podemos enfrentarnos en el nombre del Señor. Proverbios 18, verso 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. David era un joven y sabía que no tenía fuerza para vencer a Goliat, pero sabía que en el nombre del Señor había fuerza y había victoria. Si usted se da cuenta de la historia, no vemos a un David temeroso por las circunstancias. Tampoco vemos a un David, a un muchachito dubitativo, no. Lo que hizo David simplemente fue declarar la victoria antes de que comience la batalla. En esta mañana yo le invito a que usted declare el nombre glorioso del Señor sobre sus batallas. Declare el nombre glorioso y venza sus temores en el nombre del Señor. El Salmo 20, versos 7 al 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hay una historia hace muchos años atrás, un hombre condenado a muerte en España. El tema es que era inocente, pero ya lo habían condenado a muerte para ser puesto delante del pelotón y ser fusilado. Este ciudadano tenía una característica especial, tenía una doble nacionalidad. Era tanto americano como inglés. Y en el momento de aflicción tuvo el apoyo de los respectivos cónsules de ambos países, los cuales decidieron intervenir para que este hombre no fuese muerto. Los respectivos cónsules fueron y declararon a las autoridades en España que no tenían derecho de tomar la vida de este hombre hasta que no se le haga un justo juicio, que se pruebe realmente con seguridad de que él era culpable. Pero lamentablemente estas protestas no fueron escuchadas. Finalmente, en el momento en que fue llevado este varón frente al pelotón de fusilamiento, estos cónsules estaban ahí. Y aparecieron con dos banderas, una bandera de Estados Unidos y otra bandera de Inglaterra, y envolvieron a este hombre en esas dos banderas y le dijeron al pelotón de fusilamiento: atrévanse a disparar y ustedes se están metiendo con dos naciones, el poder de dos naciones caerá sobre ustedes. Dice que ninguno de los que estaban en el pelotón se atrevió a disparar. Aquel condenado a muerte en ese momento por ser cubierto con dos banderas de diferentes países fue prácticamente invulnerable. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay una canción de nuestro hermano Jesús Adrián Romero, de las antigüitas, no las de ahora. Dice: en medio de mi confusión alzaba tu bandera. Habrán momentos de confusión, habrá momentos incluso de desánimo, mis queridos hermanos, pero tenga en cuenta de que Dios está mirando nuestra situación. Es momento de declarar su ciudadanía aquí en la tierra ante su situación.
la ciudadanía del Señor, la bandera de Dios puesta sobre su vida. No pertenecemos a naciones poderosas aquí en la tierra, pero pertenecemos a una ciudadanía que es del Rey de Reyes y Señor de los señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Declara tu ciudadanía celestial ante las situaciones de apremio. El Señor es nuestro Salvador. Dale un aplauso de alabanza al Rey de Gloria. Una segunda piedra es la confianza en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si algo podemos estar seguros es que David amaba la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso? ¿Dónde está la prueba? David amaba la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios. Todo aquello escrito en el Antiguo Testamento, lo que podían tener acceso en aquel momento de la historia de David, David meditaba en eso. El Salmo 119 es una prueba de aquello. No sé si aparecerá en pantalla, creo que no lo agregamos. Pero en el Salmo 119, el verso 11 dice: en mi corazón te he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué dice? He guardado tu palabra. El verso 42 dice: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. El verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David amaba la palabra de Dios. Mire, muchas veces no entendemos lo que Dios pueda estar tratando con nuestras vidas o diciendo en nuestras vidas, pero confiamos en lo que Dios dice y en lo que Dios hace. Sabemos que a través de su palabra vamos a recibir bendición. Es por eso que nuestra obediencia a la palabra de Dios es fundamental para ver caer cualquier gigante, cualquier temor que se levante sobre nuestras vidas. El memorizar la palabra de Dios tiene un valor sin igual, porque en medio de las dificultades va el Espíritu Santo a traer esa palabra y se va a hacer vida en tu espíritu. Se va a encarnar en tu espíritu y vas a poder declarar esa palabra de vida en medio de una situación de muerte. Contaba un pastor días atrás un testimonio y nos llamaba mucho la atención, me llamaba mucho la atención. Saliendo él de una reunión, lo abordan dos personas para asaltarle. Y dice que en ese momento en que él se vio apremiado porque llegan estas dos personas y vienen armados contra él, este hombre afuera del templo declara la palabra y dice: yo soy el pastor de este lugar, yo soy un hijo de Dios. Y comenzó a predicarle a los asaltantes. Y los tipos se doblegaron ante la presencia de Dios. Esto sucedió acá en Quito. Es interesante, mis amados hermanos, el poder que tiene la palabra de Dios cuando estamos enfrentados a situaciones de apremio. Es por eso que años después, cuando David ya se acomodó, comenzó a desobedecer la palabra y los resultados en su vida fueron terribles, fueron catastróficos. Apartarse del consejo de la palabra de Dios, lo único que da pie es que permite que nuestra carne, nuestras emociones tomen decisiones. Mire, cuando hay decisiones importantes tienen que ser en el espíritu. Es por eso que cuando David se alejó de la palabra de Dios fue cuando cayó en adulterio, cuando cayó en homicidio. Fue allí cuando él se enorgulleció y mandó a hacer un censo de cómo había crecido la nación bajo su mando, un censo que Dios jamás le mandó, un censo que jamás Dios le pidió. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando hay un alejamiento de la palabra de Dios, incluso afecta a la familia. Vemos años después cómo los hijos de David cayeron en constantes actitudes de rebeldía contra él, incluso hasta procurar su muerte. Cuando el hombre se aleja de la palabra de Dios y pierde el temor a Dios, las consecuencias son catastróficas. Hemos visto caer familias enteras por esto. No se aleje de la palabra de Dios.
Esta segunda piedra tiene que ver en que nosotros tenemos que depositar nuestras vidas y nuestra confianza en aquello que Dios dice en su palabra. Podemos enfrentarnos con un alimento sólido, con una palabra que sale de la boca de Dios ante las acechanzas del diablo. Por eso que la palabra de Dios es importantísima. Número 3, la tercera piedra, confianza en el poder de la oración. Confianza en el poder de la oración. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Justamente en estos días, aquellos que no se han conectado en las mañanas a los tiempos de devocional, hemos sido ministrados a través de una enseñanza que tiene que ver con las emociones y cómo muchas veces nuestras emociones pueden llegar a ser motivo para que nuestras vidas sean perturbadas. El afán es un exceso de preocupación por el futuro. El afán es un exceso de preocupación a tal punto que quiero controlar todo, incluso aquello que le corresponde a Dios. Cuando tenemos una relación directa con Dios, podemos descansar a través de la oración. El afán también tiene que ver a veces con la codicia, con el deseo. Muchas veces sobrepasa nuestro razonamiento. Muchas veces el afán nos lleva a tomar decisiones torpes, apuradas. El afanarse generalmente trae más problemas que bendición. En la mañana justamente veíamos un poco sobre la ansiedad y decía que un porcentaje de ansiedad tampoco es malo, porque siempre va a llevarnos a estar atentos, a guardar nuestra vida. Pero cuando ya pasa al descontrol de querer tener todo bajo nuestra mano y poder controlar todas las cosas, estamos tomando la posición de Dios. Y dése cuenta de que Dios no es controlador. Dios gobierna, que es diferente. Amén. Tenemos los ejemplos del mismo David. Tenemos los ejemplos de Daniel. Confiaban en el poder de la oración. Buscaban ese lugar de refugio. La oración es un lugar de refugio ante situaciones difíciles. David dice en el Salmo 5, verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Me afanaré. No, esperaré. Daniel, capítulo 6, verso 10 nos muestra otro ejemplo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre de oración. Amén. En su tierra y fuera de ella. Amén. Daniel era un hombre de oración en su tierra y fuera de ella. Y cuando supo del edicto, de que había que doblegar las rodillas ante la imagen del rey, él dijo, no, yo voy a orar y voy a buscar a Dios. En estos días me encontraba con una historia hermosa de un pastor evangélico, nacido en Rumania, pero judío de linaje. El pastor Richard Wurmbrand, un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial levantó iglesias clandestinas y andaba metido hablando con los soldados, ¿cierto? Ahí en todos los lugares donde estaban los soldados, él andaba ahí predicando el evangelio. Sabemos que para aquella época la Unión Soviética no se llamaba Rusia, era la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía prohibido la predicación del evangelio. Y este hombre, por causa de la predicación del evangelio, Richard Wurmbrand, fue puesto preso. Durante 8 años estuvo preso, pero no solamente estuvo preso, lo aislaron porque no querían que él introdujera ninguna palabra del evangelio a ninguna persona. Y la historia nos cuenta que lo aislaron, lo metieron en un calabozo donde no tenía contacto con ninguna persona. Es más, la historia cuenta que los mismos soldados que le llevaban el alimento tenían que ponerse felpa en las botas para que él no pudiese sentir los pasos, para que él tuviese la sensación de que estaba completamente solo. Dice que a través de
de poder desarrollar la clave Morse, dice que se comunicaba con otros presos que estaban en igual condición y se dio cuenta que no estaba solo. La historia nos cuenta que después de 8 años fue soltado. Y cuando él fue soltado, volvió a su labor. Eso no impidió que él siguiera predicando detrás de la cortina de hierro. Continuó predicando. Y eso provocó que lo llevasen preso una segunda vez. 5 años preso. Tuvo 8 años y después 5 años. Lo peor fue que en esta segunda vez le golpearon tanto los pies que le reventaron los pies. No podía firmarse, no podía colocarse sobre sus pies. Este hombre, después de estar prácticamente todos estos años metido en una cárcel, por intervención de algunas naciones fue liberado. ¿Cuál era su primera opción? Él iba a regresar a predicar. Increíble. Y ante eso, hermanos de iglesias y personas del gobierno de otras naciones le dijeron: no, tú eres más valioso para nosotros afuera que dentro de Rusia, porque te van a matar, te van a destruir. Entonces lo sacaron de Rusia y él continuó con su labor de predicación. ¿Y sabe qué? A raíz de esta pasión por Cristo y por su palabra, la historia nos cuenta que se levantaron hombres que fueron a Unión Soviética y dieron su vida por la predicación del Evangelio. Años más tarde, algunos años más tarde, la Unión Soviética se disuelve. Hoy en día predicar el Evangelio en Rusia está permitido, cosa que años atrás no había sucedido. Por hombres como este, como Richard Wurmbrand, un hombre que lo único que tuvo durante esos años de cárcel, y él lo dijo una vez que había salido de la cárcel, dijo: lo único que tuve fue la oración. Si yo no hubiese tenido la oración, porque hasta la Biblia le quitaron. Si yo no hubiese tenido la oración, dijo, yo me hubiese vuelto loco, hubiese muerto en locura. Dice que fue lo único que él pudo hacer. Quizás estas oraciones de este hombre fueron las que provocaron que caiga esa muralla de hierro y el Evangelio ingrese. Mis amados hermanos, la oración es poderosa. En estos días, el viernes, escuchábamos algunos testimonios de hermanos que hemos estado durante estos 14 días en ayuno y oración y han dicho: Dios ha hecho esto, Dios ha hecho esto. Sí, Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas. Y más aún cuando acompañamos nuestra oración con ayuno, Dios hace cosas. Su palabra se hace verdad en nuestras vidas. Una cuarta piedra es la piedra número 4, confianza en la voluntad de Dios. Confianza en la voluntad de Dios. Primera de Samuel 17, verso 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David está declarando una palabra profética de victoria, entendiendo de que cuando él se enfrentó al león, cuando él se enfrentó al oso, lo que sucedía es que Dios lo estaba preparando para ese día, para ese momento crucial. ¿Cuántos dicen amén? Dios le había dado la victoria anteriormente sobre el oso, sobre el león, animales salvajes. Ahora tenía que enfrentarse a un gigante. Existe una frase en el mundo: que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, esto se puede decir que era realidad en la vida de David. Amén. Porque David vivió procesos en los cuales tuvo que defender a las ovejas que su padre le había encargado. Sin embargo, todo esto era una preparación para el día crucial donde David iba a levantarse como el libertador de Israel. Amén. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida, ¿sabes para qué es? Es para construir una plataforma de testimonio. Una plataforma de testimonio. Lo que haya sido que estés pasando o hayas pasado es una plataforma de testimonio. Cosa que cuando tengas que hablarle a una persona, tú digas: ¿sabes qué? Yo viví esto. Y sí, Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es proveedor. Dios es aquel que levanta nuestra cabeza cuando estamos en dificultad. No vea sus tropiezos como fracaso. Muchos desafíos no serán para ser cumplidos en el instante, en el momento, pero hay que volverlo a intentar.
No dé por perdido su matrimonio. No dé por perdida la relación con sus hijos. No dé por perdida esa casita propia que quizás está en su corazón poder alcanzar. No dé por perdido el emprender una empresa que Dios ha puesto en tu corazón hacerlo. Jamás pongas un punto final donde Dios ha puesto puntos suspensivos. Confía en el Señor, confía en su voluntad. Sadrach, Mesach y Abed-nego, los 3 jóvenes hebreos, confiaban en la voluntad de Dios para su vida. Dijeron en Daniel capítulo 3, verso 16, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Bueno, ¿van a doblar sus rodillas o no van a doblar sus rodillas ante la imagen? No es necesario que te respondamos de esto si esto ya está decidido. Amén. Eso es lo que están diciendo estos 3 jóvenes. Esto ya lo decidimos. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Cuando se presenten las dificultades, diga: he aquí, yo sirvo a un Dios vivo. Yo sirvo a un Dios de verdad, el cual me librará del horno de fuego, el cual me librará y me dará la victoria. Hay victoria en Jesús. Lo tenían decidido en sus corazones. Dice: sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No lo haremos. No se doblegue ante el mundo. No se doblegue ante preposiciones que vienen del mundo, que no van a enriquecer su vida espiritual. No lo haga. Usted sirve a un Dios vivo. No doblegues tu voluntad ante el enemigo. Más bien, confía en el Señor y confía en la voluntad del Señor para tu vida. Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mire, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. De esa manera seremos cristianos victoriosos. Y diga conmigo, la 5ª piedra: confianza en el valor de la comunión con el pueblo de Dios. Confianza en el valor de la comunión con el pueblo de Dios. El Salmo 122, verso 1 dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. El verso 9 dice: por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. El Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Cuando el apóstol Pablo, después de su encuentro con el Señor y del proceso de aprender de parte de Jesucristo resucitado, tiene que subir a Jerusalén, y lo primero que él hace es buscar la compañía de los discípulos. La Biblia nos muestra en Hebreos 9:26 que le tenían miedo porque lo habían reconocido como un perseguidor. No sabían lo que Dios había hecho, y por mano de Bernabé le ayudó a entrar en comunión con los demás apóstoles. Amén. La comunión con los hermanos en Cristo es vital. Donde estén 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí está el Señor, dice su palabra. No podemos dejar de lado, como 5º punto, este fundamento sólido que significa la unidad. El Salmo 133 dice que Dios envía bendición y vida eterna donde hay hermanos que están juntos en armonía. Amén. Es en la casa de Dios donde vivimos experiencias espirituales. Experiencias espirituales diferentes y significativas que muchas veces no las vamos a vivir solos. Por algo la idea de la iglesia es idea de Dios. Siempre he dicho, la familia y la iglesia son ideas de Dios, no son nuestras. Por lo tanto, el congregarse tiene un gran valor. La comunión con los hermanos nos ayuda a llevar las cargas los unos de los otros. Pedir oración por nuestras propias batallas. Mis amados hermanos, es en donde podemos crecer en el estudio de la palabra. La comunión con Dios nos permite estar en contacto el uno con el otro. Los hombres de Dios que aparecen en la Biblia siempre dieron un lugar importante a la comunión que se debía tener los unos
para con los otros. 5 piedras escogió David para enfrentar a Goliat. Lo interesante es que solo utilizó una sola. ¿Por qué? Porque estaba preparado. Estos 5 puntos de esta mañana es para que usted esté preparado. A veces quizás no vamos a necesitar utilizar las 5 piedras de una vez, pero es bueno que la vida del cristiano tiene que girar en torno al Señor y a estos 5 conceptos, los cuales nos fortalecerán cuando tengamos que enfrentar batallas, cuando tengamos que enfrentar gigantes. La palabra del Señor nos dice: alzaré mis ojos a los montes, las imposibilidades, los gigantes, las dificultades. Alzaré mis ojos a los montes. Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él es mi pastor, nada me faltará. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Vamos a orar. Le invito que, si puede, cerrar sus ojos y enfocar toda su atención en Dios. Si estás batallando en esta mañana, si estás viendo gigantes a tu alrededor, hoy es día de salvación. Hoy es día de victoria. Lejos del Señor nada podréis hacer. Señor, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Buscamos tu rostro, mi Dios. Buscamos tu presencia, Señor. Queremos agradarte una vez más. Levante su voz, iglesia, ore. Levante su clamor. No espere una voz que le dirija. Levante su voz. Eres hijo. Eres hijo. Y el Padre te llama en esta mañana a reconciliarte con Él. Señor, en el nombre de Jesús alzamos nuestra voz delante de ti. Intercedemos, mi Dios. Si es que hay gigantes que derribar en esta mañana, Señor, hemos depositado toda nuestra confianza ante ti. Señor, en el nombre de Jesús, quiero orar en este día por aquellos que están pasando situaciones difíciles en cualquier área, en la salud, mi Dios, en el trabajo, en el sustento, en el matrimonio. Si usted está pasando alguna situación, alce su mano y vamos a orar por usted en este día. Y vamos a declarar el bien y el favor del Señor sobre tu familia, sobre tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, de temor, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Echamos fuera, Padre de la gloria, Señor, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. Reprendo en tu nombre. Declaramos libertad, libertad en el espíritu. Toda depresión, toda ansiedad, toda ira, todo enojo, todo rencor en el nombre de Jesús se va. Levantamos nuestra voz ante ti, Señor, declarando libertad en el espíritu. Libertad en el espíritu. Te adoramos, Señor. Alzamos nuestra voz en alto. Te adoramos a ti, Rey de gloria. Te reconocemos como el Salvador, el único que puede restaurar nuestras vidas. Señor, trae alimento al que tiene hambre. Trae provisión al que está en escasez en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz, voces de libertad. Levanta tu voz. Rompe
con el temor, rompe con el miedo. Padre, en el nombre de Jesús, te reconocemos. Tú eres Rey de esta casa. Tú eres el Señor de este lugar. Eres el Señor de nuestras vidas. Eres Rey sobre esta nación. Eres Rey, Señor, sobre este barrio. Eres el Señor de este barrio. Eres el Señor de las familias. Eres el Señor de esta casa. En el nombre de Jesús declaramos tu presencia gloriosa. Declaramos tu presencia gloriosa. Y se rompen los yugos, se rompen las ataduras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo, de temor, en el nombre de Cristo Jesús es rechazado, es echado fuera. Ponga su mano donde tiene la enfermedad en esta mañana. Dios va a hacer la obra completa sobre tu vida. Pon tu mano sobre tu enfermedad, Padre, ahí donde están esas manos puestas en fe. Declaramos sanidad, declaramos liberación. Yo declaro vida, 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 vida en abundancia, vida en abundancia. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Rey de mi corazón, Rey de mi vida. Queremos agradarte, Señor. Tú eres Rey de mi corazón. Tú eres Rey de mi vida. Tú eres Rey de mi vida. Si puede levantar sus manos en señal de adoración y dígale: tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el que guía mis pasos. Eres el que me consuela en tiempo de tristeza. El que me fortalece cuando soy débil. El que me provee cuando estoy en escasez. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Rey de mi corazón. Señor, queremos adorarte en esta mañana. Queremos exaltarte a ti. Queremos levantar nuestra voz, Señor. Te adoramos, Jesús. Salvador, Redentor, el que nos ha rescatado de la muerte, el que nos ha rescatado. Queremos adorarte, Señor, en esta mañana. Alce su voz en alto y comience a adorarle. Dígale: Padre amado, estoy rodeado de tu favor. Estoy rodeado de ti, Señor. Sana corazones rotos en esta mañana, mi Dios. Corazones rotos sean sanados en esta mañana. Te adoramos, Señor. Recibe alabanza y gloria de tu iglesia, de tu pueblo. Tú eres el dueño de nuestros días, el que deposita el aliento de vida cada mañana, el que renueva su misericordia para con nosotros. Yo le invito, si tiene su familia cerca, abrácela, por favor. Quiero orar por los matrimonios. Quiero orar por la familia. Si tiene a su esposa, su esposo cerca, queremos orar por la familia. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos orar, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. En esta mañana, Señor, pedimos, Señor, una bendición especial, Señor, sobre los matrimonios, sobre las familias de esta casa, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Tú eres Dios de poder, Dios que restaura, Dios que sana, Dios que liberta, Dios que trae, Señor, paz a los corazones. Señor, en esta mañana clamamos y pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en cada corazón, Señor. Y seas tú poniendo paz, Señor, en los hogares. Padre, sana el corazón quebrado, Señor, el corazón dolido, el corazón quebrantado en esta mañana. Que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo sea ministrándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú reinando, Señor,
Que reines tú y gobiernes tú mi corazón, Señor. Quita todo egoísmo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu paz reine, Señor, en los hogares. Fortalece los matrimonios, Señor. Fortalécenos, Señor, en ti, Padre bueno. Que podamos juntos, Señor, luchar, Señor, por nuestro hogar. Que podamos juntos, Señor, luchar, Señor, por nuestra vida espiritual. También y poder, Señor, ir creciendo y madurando, Señor, en la fe. Padre, ponemos los matrimonios, las familias, Señor, delante de ti. Pedimos de tu dirección, seas tú quien gobierne nuestras vidas, oh Dios. Seas tú quien reine, Señor, en nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que haces, Señor, en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre, mi Dios.